avanzar en esa línea de lograr una producción más eficiente en términos económicos, pero también en términos sociales y sobre todo con menores impactos sobre el ambiente. Esa es la razón para estar aquí ahora y haber planteado a los colegas colombianos esta posibilidad, ¿no es cierto? Conocer las experiencias, aprender de ellos. Y es muy importante resaltar la colaboración entre países, entre instituciones, porque en general hacer frente a problemas tan grandes y tan complejos como la deforestación requiere mucha colaboración entre todos, ¿no? Creo que esto es una muestra de que es posible. Entonces yo, sin más, quiero agradecer a María Adelaida Fernández, que es la coordinadora del programa de Earth Innovation Institute en Colombia, y a Manuel Gómez, de la Federación Colombiana de Ganaderos de Colombia, quienes son los que nos van a hacer las presentaciones el día de hoy. Maggie, por favor. Gracias. Ay, gracias, René. Perfecto. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de que hayamos podido organizar este espacio. Este es el primero de los webinars que estamos organizando para hacer intercambios sobre estos temas de qué estrategias y qué instrumentos se han venido, digamos, desarrollando en los distintos países para poder promover esos desarrollos bajos en emisiones, nuestras estrategias que estamos trabajando en cada uno de los países y de las provincias. Entonces, si les parece, lo que vamos a compartir hoy son dos instrumentos o programas que se han venido desarrollando en la Amazonía colombiana, precisamente para poder promover esta ganadería más sostenible, adaptada a los suelos que tiene la Amazonía y en particular buscando que la ganadería sea un poco más intensiva, pueda tener una capacidad de carga mayor en un espacio más pequeño. Y en ese sentido poderle ir, digamos, entregando o devolviendo suelo a sistemas productivos más forestales. En ese sentido, hoy les vamos a presentar dos iniciativas. La primera es este instrumento para la transformación productiva sostenible orientado a la ganadería. Ya les voy a contar un poquito mejor qué fue ese instrumento y qué está pasando con él en Colombia ahora. Y el otro es pues, el programa Ganadería Colombiana Sostenible, que realmente fue el programa que inició a nivel nacional ese repensar de los sistemas productivos ganaderos y de su sostenibilidad. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla y luego Manuel les va a contar un poquito mejor sobre el programa Ganadería Colombiana Sostenible. Denme un momento, por favor. Mientras que Maggie empieza la presentación, bueno, buenos días nuevamente con todos. Soy Patricia Luna del programa Perú de Air Innovation. Quería compartir con ustedes que vamos a tener dos ruedas de preguntas. La primera va a ser después de cada presentación y la segunda va a ser al final de las dos presentaciones. Para poder hacer las preguntas, no se olviden que tienen una opción de levantar la mano dentro de la casilla de cada participante y también la pueden hacer a través del chat. Vamos a esperar a que Maggie termine toda la presentación para poder hacer los comentarios y así ver toda la propuesta de manera completa, ¿no? También les recordamos a todos que es importante tener los micros apagados para no tener interrupciones. ¿Listo? Contigo entonces, Maggie. Listo. Súper, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, vengan, les cuento un poco este instrumento, cómo lo diseñamos y cómo lo estamos, digamos, implementando en un piloto en la Amazonía, en Colombia. Entonces, el contenido de mi presentación, les voy a
contar por qué se propone este instrumento, qué busca responder dentro de estos temas de reducción de la deforestación, cómo fue el proceso de diseño, el modelo biodinámico que de hecho fue desarrollado por el Programa Ganadería Colombiana Sostenible, o sea, por Manuel y su equipo. Trabajamos muy de la mano con ellos para poder entender esa dinámica de cómo cambiaba el sistema productivo con las herramientas, digamos, silvopastoriles y este uso más adecuado de potreros. Y luego ya entrar a mirar con más detalle los elementos específicos que tiene este instrumento. Entonces, ¿por qué se propone y qué busca responder? Yo me imagino que Perú tiene un proceso similar al que tiene Colombia. Básicamente los gobiernos se encuentran en la COP de París, la COP 21, para poder avanzar en estos acuerdos, para poder luchar contra el cambio climático. Y Colombia, su presidente, se compromete, digamos, hace un par de compromisos bastante agresivos, por llamarlo de alguna manera. Se compromete a la cero deforestación en la Amazonía para 2020 y se propone en su sede NDCs la reducción del 20% de las emisiones a 2030. Con base, digamos, en esos compromisos que el país pone sobre la mesa, el Reino Unido, Noruega y Alemania se comprometen a apoyar al país y firman lo que se conoce en Colombia como la Declaración Conjunta de Intención, que es este pago por resultados que le hacen los gobiernos en la medida en que el país muestra de verdad reducciones en deforestación y se hacen, digamos, unos cálculos de esas reducciones en deforestación, cuántas emisiones de carbono está reduciendo y con base en eso el país recibe un dinero. Además de esa declaración conjunta de intención, Alemania está apoyando a los Red Early Movers, esos programas REM, en algunos países que están, digamos, iniciando rápidamente con acciones hacia precisamente esa reducción de emisiones al reducir deforestación. Entonces, estos recursos, los de REM de Alemania más los de Noruega y el Reino Unido, entran a apoyar y a consolidar algo que se llama el programa Visión Amazonía, que es en particular esos pagos por resultados en la Amazonía, que es como un subconjunto de esa declaración conjunta de intención. La declaración conjunta es para todo el país, pero el programa de Visión Amazonía es específicamente para la Amazonía. Entonces, en el marco de ese programa, uno de los puntos fundamentales o de los objetivos o de las herramientas claves que se necesitan son nuevos instrumentos financieros a los cuales le ponen el apellido agroambiental. No sé cómo será en Perú, pero en Colombia claramente hay y eso es una de las barreras o lo que ha hecho más difícil avanzar en estos procesos, y es esa diferenciación tan fuerte que hay entre el sector agropecuario, que tiene unas metas, y el sector ambiental, que tiene otras metas. Entonces la idea aquí era ver cómo lográbamos unir ese sector agropecuario e integrarle criterios ambientales a sus mecanismos financieros. Esto implicaba entrar en diálogo y poner a conversar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El programa Visión Amazonía, que les cuento, es un programa que está anclado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero tiene también unas colaboraciones, o por lo menos unos acuerdos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, en esa conjunción del sector agropecuario y el sector ambiente, se firma este convenio, que es un convenio entre Finagro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Por qué Finagro? Ya les voy a contar. Finagro es la entidad encargada del crédito del sector agropecuario en Colombia. Y por eso estos nuevos instrumentos financieros, la idea es que sean agroambientales, que tengan criterios tanto del sector agro como del sector ambiental, y precisamente que entren a dar una solución o apoyar esa reducción de la deforestación que se espera en la Amazonía. Entonces, ¿qué es Finagro? Colombia tiene una estructura en el sistema financiero agropecuario particular, porque no todos los países la tienen igual. Finagro es el fondo
para el financiamiento del sector agropecuario. Y hace ya más o menos, eso creo que fueron en los años 50, se creó una ley que le otorga unos recursos propios, por llamarlo de alguna manera. Y todos los años recibe un porcentaje de las utilidades del sector financiero. O sea, todos los bancos del país, todas las entidades del sector financiero del país hacen sus balances, generan unas utilidades y un porcentaje de esas utilidades entran al fondo. Y ese es el dinero que financia el sector financiero agropecuario de Colombia. Entonces, si se dan cuenta, no es una cosa que se tenga que adjudicar desde el presupuesto general de la nación, sino que ya es algo que está totalmente seguro y de alguna forma el sector financiero siempre es un sector que tiene, digamos, ejercicios muy positivos. Entonces, de alguna manera está muy bien financiado el sector agropecuario en Colombia. No hay que entrar a hacer negociaciones con el Ministerio de Hacienda, nada. Es una plata que le entra siempre. Otra característica de Finagro es que es una entidad de segundo piso. Eso significa que Finagro le entrega esos recursos en unas condiciones específicas a los bancos de primer piso, que son ellos quienes otorgan los créditos finalmente a los usuarios. Entonces eso también hace que la forma en que está estructurado Finagro y sus políticas y sus líneas de crédito están pensadas para darle condiciones de preferentes, digamos, esas condiciones de fomento a los bancos de primer piso para que los bancos a su vez puedan prestar estos recursos en condiciones mucho más, digamos, mejores que lo que son las condiciones de mercado. Además, Finagro, además del tema de crédito también tiene varios incentivos y unas líneas de crédito especial que entran o que son entregadas con unas condiciones de tasas subsidiadas muy baratas. Y sobre todo, la idea es que el crédito pueda llegarle al pequeño productor, que muchas veces en Colombia, digamos, las condiciones de mercado hacen que los bancos con sus recursos propios no estén muy interesados en prestarle al pequeño. Entonces, Finagro sí busca y sus condiciones sí buscan que esto ocurra. Y el otro punto clave de Finagro es que todas sus políticas y sus líneas de crédito son definidas en un espacio que se llama la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. La comisión reúne a los ministros o a sus delegados, a personas de las altas esferas del gobierno, los comités técnicos y directivos de Finagro, y ahí se toman las decisiones. Es como un nivel superior que define todas las políticas que rigen la forma en que Finagro otorga los créditos y toma sus decisiones. Entonces fue ahí, en Finagro, donde bajo este convenio que les cuento con el programa de Visión Amazonía, donde quedó la responsabilidad de poder diseñar esos nuevos mecanismos agroambientales. Entonces, Finagro, ¿qué hace? Finagro, para poder iniciar este proceso, crea dos instancias para el diseño de esos nuevos mecanismos. Crea la Mesa Nacional de Mecanismos Financieros Agroambientales, que va a ser un espacio en donde nos vamos a reunir con expertos en temas financieros y ambientales para revisar esas alternativas de diseño de los instrumentos nuevos, para ajustarlos, digamos, para hacerlos lo mejor posible, con base en las recomendaciones de estos expertos. Y crea también la Secretaría Técnica de esa mesa, que es esa secretaría que va a estar a cargo de recoger toda la información, hacer las reuniones de la mesa, tomar las recomendaciones de los expertos, invitar a expertos a la mesa que presenten, iniciativas como por ejemplo el programa Ganadería Colombiana Sostenible, como por ejemplo la iniciativa de Nestlé, que es una que vamos a ver en otro momento de webinar. Y esa Secretaría Técnica la vamos a conformar Finagro, 3GI y EI. Vamos a estar los tres trabajando muy de la mano para poder proponer las alternativas y evaluarlas con la mesa. Entonces, pues claramente desde el inicio había un interés muy fuerte en que esos nuevos mecanismos agroambientales fueran orientados al tema forestal. Obviamente hay entidades, sobre todo el CINCHI, que es una entidad de investigación de la Amazonía,
que siempre ha estado muy en contra de la ganadería en la Amazonía, porque claramente los suelos amazónicos no son suelos, digamos, con vocación ganadera, son suelos con vocación forestal. Y la ganadería pues ha sido responsable en gran medida de la deforestación en la región. Entonces, primero la idea era poder diseñar esos mecanismos para temas agroforestales, sobre todo, y de plantaciones y de aprovechamiento del bosque natural. Sin embargo, pues había que mirar los modelos financieros. Había que estar seguros de que digamos, de que todo el instrumento, ese recurso que se le entregaba al pequeño, la inversión del recurso y las utilidades que se esperaban de más por la inversión, sí permitieran pagar el crédito y poder, digamos, reducirle el riesgo a la entidad financiera, que era en últimas la que la que iba a tener la responsabilidad de que sí le iban a pagar esos créditos que se iban a otorgar. Y después de analizar los modelos financieros, lo que vimos, y yo no sé si en Perú pasa lo mismo, las inversiones agroforestales son inversiones que toman un tiempo. El cacao es la inversión que más rápido empieza a generar, digamos, producción para vender, más o menos en 3 años tú puedes hacer la primera, digamos, recoges cacao en unas productividades bajitas, pues iniciales, pero de alguna manera son 3 años hasta que puedes empezar digamos, a obtener ingresos de ese sistema. Bueno, puedes plantar plátano y quizás ustedes, como tienen muchos más, digamos, avances en el tema, podrían hacer unos análisis que puedan funcionar, pero con base en la información que logramos recoger, que no fue mucha en Colombia, de sistemas agroforestales, cacao, caucho y unos sistemas que había desarrollado el Sinchi en su momento con maderables, la verdad es que el flujo de retorno que tenía esas inversiones eran muy complicados con las tasas de interés que tienen, incluso tasas de interés subsidiadas como las de Finagro para los pequeños. Lo que veíamos era que era muy arriesgado dar esos créditos en esas regiones en particular. Mientras que la ganadería sí tiene un flujo de recursos muy rápido. Y la otra ventaja, y eso es algo que le voy a dejar a Manuel que les cuente, esas inversiones para hacer más sostenible el sistema muy rápidamente empiezan a mostrar efectos en el sistema productivo y sí da, digamos, el modelo sí mostraba que había un flujo de utilidad extra que permitía pagar el crédito. Lo otro que era muy importante era que el programa Visión Amazonía tenía unas condiciones muy específicas de cómo se podían utilizar los recursos y nosotros teníamos que cumplir esas condiciones. O sea, estas platas se tenían que poner en el área del programa, que es un área debajo de la cota 500 sobre el nivel del mar, de 500 hacia abajo. Tenía que ser dirigido a pequeños productores según la clasificación Finagro. Ahí les puse en dólares más o menos cuántos activos máximo pueden tener esos pequeños. Debían cumplir con el manual del Finagro. Esto fue otra condición complicada en el sentido de que si queríamos diseñar un instrumento de cero, nos tocaba pasar por la comisión. O sea, nos tocaba dar una vuelta muy larga que se iba a demorar mucho tiempo para poder empezar a implementar el instrumento, y Visión Amazonía necesitaba implementar ese instrumento lo más pronto posible, porque tiene que mostrar resultados el programa. El programa recibe recursos en la medida que muestra que reduce la deforestación. Entonces, pues, lo que decidimos fue, utilizando el manual de Finagro, tratar de hacerle unos ajustes, digamos, a los créditos normales que podía otorgar Finagro y ponerle unas condiciones de beneficio, como por ejemplo tasa subsidiada, el incentivo a la liberación que ellos van a ver, con unos recursos de cooperación internacional, no los recursos propios de Finagro. Y también hubo otra parte muy importante del diseño y era conversar con el Banco Agrario, que era ese banco de primer piso con el que íbamos a colocar los créditos del ITPS en un piloto. Digamos que desde el inicio lo que se dijo fue, hagamos un piloto y miremos cómo nos va. Un piloto con 100 productores, 60 en Caquetá, que es un departamento amazónico, y 40 en Guaviare, que es otro. Entonces también había que negociar con el banco que iba a colocar los créditos directamente para que el instrumento se ajustara a la forma en que ellos otorgaban los créditos para pequeños ganaderos.
Entonces, lo otro que debía cumplir es que debía promover la deforestación en zonas críticas del programa, debía promover inversiones que generaran un flujo de recursos suficientes para pagar el crédito. En ese momento, las condiciones básicas de crédito de Banco Agrario para pequeños era del DTF más 7%. El DTF en esa época era como de 5%, o sea, básicamente eran créditos a 12% anual de tasa de interés. Que si bien pueden ser tasas de interés baratas, entre comillas, la verdad es que son tasas de interés muy altas cuando uno mira los flujos de estos modelos financieros. Y lo otro es que podíamos prestar hasta 20 millones de pesos, ¿sí? Con base en las condiciones de Banco Agrario. 20 millones de pesos eran en esa época más o menos como $6.000, si no me equivoco. Entonces el proceso de diseño, básicamente hicimos un taller técnico para recoger información económica y financiera de los principales sistemas productivos de la región amazónica. Construimos los modelos financieros que les dije para mirar ese flujo, cómo daba y si permitía pagar los créditos. Hicimos varias reuniones con la Mesa Nacional de Mecanismos Financieros para mostrarles los resultados y tomar decisiones con base en eso. Y entonces de ahí se escoge, lo que les digo, el instrumento para ganadería. O sea, definitivamente los modelos que hicimos nosotros, pero de nuevo, yo creo que ustedes en Perú de pronto tienen otra información adicional en temas de cacao y agroforestal y café. Puede que el tema agroforestal funcione mejor en el caso de ustedes, en nuestro caso no. Además porque ustedes tienen productividades más altas, están más consolidadas esas cadenas de valor. Otro tema fue que fue muy difícil conseguir información de los sistemas productivos, sobre todo en sistemas de cacao y caucho, como les cuento. Para sistemas ganaderos había más ejercicios, entonces Nestlé tiene un ejercicio muy importante que esperamos presentarles en otra sesión, al igual que Sinchi, que también nos mostró sus modelos, y el modelo de ganadería colombiana sostenible. Entonces, solo este modelo de reconversión ganadera tenía posibilidades de generar los ingresos suficientes. Y lo otro que hicimos fue esta alianza con Fedegan, porque ellos estaban desarrollando este modelo biodinámico. Manuel, yo me imagino que les contará un poquito más en detalle el modelo. Es algo que se construyó con base en los aprendizajes de Fedegan en esta reconversión ganadera, en el programa de ganadería colombiana sostenible. Entonces, ellos tenían muy buena información sobre la línea base de las fincas y sobre qué efecto tenían las diferentes herramientas. Entonces, estas herramientas son división de potreros, cercos vivos, árboles dispersos en potreros, sistemas silvopastoriles intensivos, mejoramiento de praderas. Ellos tenían toda la información para ver cómo la inversión por una unidad, digamos en cercos vivos podía ser 1 kilómetro de cerco vivo, o en sistemas silvopastoriles intensivos podía ser media hectárea de sistemas. Ese establecimiento de esas herramientas, ¿qué efecto tenían en productividad en el sistema? Y eso también, entonces eso después lo podíamos transferir a un efecto financiero, que fue un poco lo que se hizo con esa construcción del modelo. Ese modelo es muy chévere y pues me gustaría preguntarle ahorita a Manuel si cuando ya esté disponible, si se los podríamos pasar a ustedes para que ustedes lo ajusten a las condiciones de las provincias peruanas y lo puedan usar. Porque permite ver de una forma muy bonita no solo los efectos en el sistema productivo de leche, de carne, sino los efectos financieros de cómo cambian las utilidades en el tiempo. Bueno, entonces si quieren voy a avanzar rápido por el tiempo. Esta presentación quedará con ustedes. Este fue como el diseño, que ya lo vamos a ver ahorita. La línea de tiempo, la verdad es que fue un proceso muy demorado por varias razones. Demorado al interior de Finagro, mientras se revisaba en el comité técnico de Finagro. Demorado con KfW, que es como la entidad encargada de como dirigir esa plata de Visión Amazonía. Ellos tenían que darle el visto bueno al instrumento para poder recibir la plata para hacer el piloto. Bueno, entonces fíjense que fueron un montón de tiempo. En el 2019 arranca el piloto finalmente y nosotros conformamos la mesa a finales del 2016, esa mesa nacional.
bueno, el modelo biodinámico se lo voy a dejar a Manuel, y después si quieren podemos hacer una presentación específica porque de verdad es un modelo bien chévere. Entonces fíjense, se hacen unas inversiones y el modelo saca estas gráficas, por ejemplo. Entonces este es el balance forrajero. Entonces muestra cómo mejora la cantidad de forraje, las herramientas, y cómo cambian las unidades de gran ganado por hectárea, que es básicamente esa capacidad de carga. Y las utilidades, entonces con el crédito las utilidades los primeros años bajan, pero poco a poco se van recuperando y eso permite que se paguen los créditos. Y se pueden hacer diferentes simulaciones, mirar las TIR del proyecto, los intereses, etc. Entonces quería detenerme en esta gráfica, que es la gráfica que básicamente explica qué es el instrumento. Entonces, tenemos las fincas de pequeños productores en estas regiones claves del programa. La idea es que esas regiones van a recibir el ITPS. La primera fase del ITPS es identificar los posibles beneficiarios del instrumento. Tienen que cumplir unos requisitos del Banco Agrario. O sea, ellos tienen que, es el Banco Agrario el que analiza si ellos pueden recibir estos créditos y dicen cuánta plata. Entonces ellos pueden pedir 20 millones, pero después del análisis del banco, el banco dice, solo le presto 13. Lo que hace, digamos, acá hay un acompañamiento muy fuerte. Hay una persona que es un asistente técnico que va a las fincas de las personas que podrían recibir el crédito y quieren recibir el crédito. Ahí se hacen los planes finca con ellos. Para recibir el crédito hay dos condiciones, hay una condición fundamental. Lo que tienen, además de cumplir, digamos, las condiciones para obtener créditos del banco, la persona tiene que comprometerse a firmar un acuerdo de conservación. Eso significa que el bosque que hay en su finca, el señor se tiene que comprometer a que no lo va a tumbar y que lo va a cuidar. Esa es la condición fundamental, la firma del acuerdo de conservación. Si la persona está de acuerdo con eso, entonces ya se realiza un plan finca apoyado con ese modelo biodinámico. El plan finca no es otra cosa que decir, estas son las inversiones que yo quiero hacer en mi finca, tanto cercos vivos, tanta rotación de potreros, entonces las cercas eléctricas para hacer la rotación y la plata que se va a ir ahí para poder después pedir el crédito. Allí se firma el acuerdo de conservación. Y fíjense que abajo están digamos, las líneas que se financian con el ITPS. División de potrero con cerca eléctrica, acueducto ganadero, banco mixto de forraje, cercos vivos, sistemas silvopastoriles intensivos, cercas de aislamiento de las áreas de conservación, cultivos forestales agroforestales que complementen el sistema ganadero. Todos esos rubros, básicamente en el modelo biodinámico se pueden simular con base en las áreas que las personas quieren. Entonces simulan y a uno le dice más o menos cuánto tendría que pedir de crédito y después se puede ver efectivamente si se puede pagar el crédito o no. El modelo, digamos, muestra no solamente lo que les decía, no solo lo productivo en términos de materia seca, de alimento disponible para las vacas, sino también en términos de los retornos que se esperan de esas inversiones. El crédito, la segunda parte, digamos, de esta gráfica, lo que tenemos es como la descripción del crédito, del instrumento. Entonces, ese instrumento es un crédito que se puede dar hasta por 7 años para pagar el crédito. Esos años también se definen con cada uno de los beneficiarios y con base en el modelo biodinámico, porque se logra ver más o menos si las utilidades sí permiten pagar o no en 5 años, en 6 años, en 7 años. O sea, todo eso se puede simular ahí. Es un préstamo hasta por 20 millones de pesos para cumplir ese plan predial y financiero que se diseña con ese asistente técnico en el momento cero. En Colombia hay un instrumento que se llama el FAC, que es el Fondo Agropecuario de Garantías. Básicamente, si tú eres un pequeño productor y no tienes suficiente forma de garantizar el crédito, demostrar que tienes una garantía para el crédito, ese FAC, cuando tú pides un crédito Finagro, que es el FAC, tú tienes derecho automáticamente a un 80% de ese Fondo Agropecuario de Garantías. O sea, llega Finagro y se vuelve tu garante frente al banco, hasta por el 80% de lo que pediste.
En un inicio, cuando estábamos diseñando el instrumento, los departamentos podían entrar a garantizar ese 20% faltante. Entonces, básicamente, el banco quedaba 100% garantizado frente al crédito, un poco buscando que se pudiera colocar los créditos en los pequeños. Durante el proceso de diseño, pasaron una ley en Colombia y ya ese 20% adicional ya no se puede obtener. O sea, eso se llama la garantía complementaria. Ya no es posible en Colombia, entonces ya todos los créditos quedaron solamente garantizados al 80%. Lo otro que tenía el crédito es un periodo de gracia en donde no se tiene que hacer pagos a capital, solo se hace pagos a interés y era por un año y era opcional. El beneficiario que quería tomar el periodo de gracia lo tomaba y el que no, no. Entonces eso les ayuda un poco porque estas herramientas se demoran más o menos un año en empezar a generar, digamos, esos cambios en productividad. Los incentivos que tenía el instrumento son estos dos. Tenía una compensación a la tasa de interés, un subsidio a la tasa de interés de 6.5% puntos porcentuales. Esta garantía venía con los recursos del programa Visión Amazonía. Entonces, básicamente es un instrumento de Blended Finance. Tiene los recursos Finagro normales, que son los que apalancan el crédito, pero la reducción de la tasa de interés viene dada por los recursos de cooperación internacional. Entonces, estos créditos quedaban a 1.5% anual. O sea, son regalados, más o menos. Realmente casi que los beneficiarios solamente pagan lo que les prestaron, a 1.5% anual. Es muy bajito. Y lo otro que tiene este instrumento es un incentivo que también es voluntario, que se llama el incentivo a la liberación. Entonces, la persona se tiene que comprometer a cuidar los bosques que tiene en su finca hoy. Esos bosques se toman los puntos GPS y se suben al sistema de monitoreo. Todo esto tiene un sistema de monitoreo que es el sistema de monitoreo nacional. Ese mismo sistema de monitoreo nacional de deforestación tiene todos los puntos de las fincas de este piloto. Y tiene demarcado el bosque que tienen que cumplir, que no pueden tocar. Y cada año se está mirando si están cumpliendo. Si llegan a incumplir lo del acuerdo de conservación, pierden todos los beneficios de la línea. Pero lo otro es que había un incentivo adicional, y ese es este incentivo que se llama incentivo a la liberación. La idea era promover que se liberaran áreas de pastos de las fincas para la restauración, para que poco a poco la finca volviera, o las áreas de la finca menos productivas, es la idea, vuelvan a esa vocación forestal. Y eventualmente que en esas áreas de liberación se pudieran poner sistemas productivos agroforestales. Pero la forma en que quedó el instrumento fue básicamente que por cada hectárea que una persona voluntariamente quisiera liberar para que se restaurara, se le hacía un pago a capital de 500.000 pesos. Es un pago por una sola vez. Ese pago se parte en 2 cuotas. A los 13 meses de recibir de recibir el crédito, después del monitoreo, si efectivamente el área liberada está recuperándose, se le hace el 50% del pago correspondiente al incentivo. Y a los 25 meses, si efectivamente eso ya se ve el proceso de restauración, se le hace el otro 50%. Lo que les digo, la idea aquí era poder empezar a recuperar áreas de bosque, y la idea es que esas áreas de liberación también se pudieran hacer planificadas a nivel de paisaje para ir conectando los bosques que les cuento que quedaban en las fincas conservados. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Y finalmente, el otro componente importante del instrumento son estos servicios complementarios que están acá abajo. Primero, una asistencia técnica integral. Era muy importante estar seguros de que la gente iba a saber cómo invertir esos recursos en esos sistemas silvopastoriles o en esos sistemas de ganadería sostenible. Iba a ser gratuita, esa asistencia también la daba el programa, la daban los recursos de cooperación internacional. Por eso es Blended Finance. Tiene recursos públicos colombianos de Finagro del crédito y además el subsidio a la tasa, el incentivo a la liberación y la asistencia técnica integral financiadas por el programa. Además, había una persona dedicada a hacer el acompañamiento a la solicitud del crédito,
muchas veces estos pequeños no tienen ni idea de cómo pedir un crédito ante Banco Agrario, tienen que cumplir un montón de requisitos, llenar muy bien unos formularios. Había una persona dedicada a hacer ese acompañamiento para que ellos en una sola vuelta entregaran todo y lo entregaran bien. Había esa planificación de la finca y ese monitoreo de la finca, no solo a nivel de finca, sino también a nivel de paisaje, como les digo, para poder ir, digamos, con las liberaciones, ir recuperando áreas claves que pudieran ir conectando esas áreas de bosque. Y el otro punto clave de los servicios complementarios era los productores que recibieran el crédito, poderlos conectar con empresas privadas, garantizándoles la compra de la leche o de la carne. Entonces, en Nestlé, en el caso de Caquetá, en Alquería, en el caso de Guaviare, entonces también poderlos conectar a las cadenas y estar seguros de que iban a tener compradores que les iban a permitir, digamos, tener los ingresos para pagar el crédito. Pues básicamente eso es, digamos, no, como es por tiempo, pues aquí al final de la grafiquita están, digamos, los dos elementos ambientales un poco de esta línea de crédito, ese aislamiento de las áreas para regeneración que está atado a ese incentivo a la liberación y obviamente la conservación de los bosques, que era una condición. Eso sí era fundamental para recibir el crédito. El incentivo a la liberación era voluntario y la idea era que también les ayudara a pagar el crédito y que no se quedaran, digamos, con una obligación de 7 años que de pronto fuera muy riesgosa. Ya, básicamente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie, por la presentación. Les repetimos a todos que la podemos compartir al final de esta sesión, al igual que la grabación. Yo solo quería, antes de darle la palabra a los colegas, tener la oportunidad de presentar bien a Maggie, porque empezamos bastante rápido. Maggie es bióloga y es la coordinadora del programa de Air Innovation en Colombia. Ella tiene una maestría en Economía del Medio Ambiente y en Desarrollo Sostenible. Ha hecho un doctorado en Ciencias Económicas. Y como ven, su área de experiencia es el diseño de incentivos y mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Ha trabajado para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Humboldt y organizaciones de cooperación internacional en Colombia. Dicho eso, tenemos una primera rueda de preguntas. Por favor, aquellos que quieran participar, agradeceré que puedan levantar la mano a través de la columna de participantes o que hagan su pregunta o soliciten la palabra a través del chat para poder abrir los micros. Listo. Tenemos, Maggie, una primera pregunta de Iván Valdivia sobre quién es el que interviene en el área liberada. Iván, si lo deseas, podemos abrirte también el micro para que puedas desarrollar la pregunta de manera completa. René, ¿podrías abrirle el micro a Iván Valdivia, por favor? Sí, ya lo hice. Listo. Hola, buenos días. Iván Alcántara. Sí, hablaste del incentivo sobre el pago por una hectárea liberada para recuperarla. ¿Quién es, dentro de la estrategia de paisaje, quién es el que invierte en esa recuperación de esa área? Mira, el incentivo a la liberación no quedó amarrado inicialmente a una inversión específica. La idea es, en estos ecosistemas, son ecosistemas que tienen una capacidad de restauración súper grande. Si tú liberas un área rápidamente, en 1 o 2 años, eso ya tiene una cobertura forestal, obviamente iniciando. En principio, o sea, para contarles, ya estamos implementando el piloto, ya tenemos 104 beneficiarios entre Caquetá y Guaviare, y ya estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la presentación de este instrumento ante la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para volverlo efectivamente parte de la política nacional. En esta segunda fase sí queremos amarrar el incentivo a la liberación a una inversión que pueda tener también efectos productivos para la persona, que no sea solamente el bosque o un rastrojo ahí, sino que le pueda generar
retornos o alternativas productivas. Pero como está diseñado ahora y como se está implementando en el piloto, la persona lo único que tiene que garantizar es que deja que el bosque se restaure naturalmente. No tiene que hacer nada ahí. Pero para recibir el incentivo, sí se tiene que... Además, el monitoreo ocurre a 2 niveles. Como les conté, hay una asistencia técnica integral. Entonces, hay unos asistentes técnicos que están visitando en diferentes frecuencias, porque al principio lo visitan más seguido y en los años siguientes lo visitan, digamos, cada 3 o 4 meses. Esos asistentes técnicos van a ver que el área en conservación siga en conservación y que el área en liberación efectivamente se esté recuperando el bosque. Y el sistema de monitoreo también en el IDEAM revisa que efectivamente esa área de bosque poco a poco se va recuperando. Pero es una recuperación pasiva. La persona no tiene que hacer nada. Simplemente como que la idea es, el uso ya no es un uso en pasto. El uso se empieza a convertir, o esa área se empieza a convertir en un área forestal nuevamente. Gracias, Maggie. Levantó la mano el señor Jorge Washington Vela. Por favor, René, si puedes habilitar el micro para que haga su pregunta. Habilitado. Buenos días. Dos preguntas muy puntuales. Para que los productores reciban estos créditos, ¿tenían que estar organizados o en forma individual? La segunda, no vi en el programa la compra de semovientes. Y tercero, la asistencia técnica aproximadamente para cuántos productores era un técnico que tenía que atender todos esos programas. Gracias. Gracias. Efectivamente no hay compra de animales en las líneas. Digamos, la línea lo que busca es hacer unos cambios en la forma en que se utiliza el área de pastos para volverla más productiva y poder tener más ganado en el espacio. En ese sentido, no queríamos realmente promover la compra de animales porque la compra de animales en Colombia, que es una línea muy importante, que acá hay una línea de retención de vientres, que es una línea que nos parece compleja porque entonces permite que la gente compre más ganado. Pero lo otro que nos pedían mucho en las regiones, porque hubo un proceso también de ajustar el modelo biodinámico a cada departamento. Las condiciones en Caquetá son un poquito distintas a la de Guaviare y queríamos que el modelo biodinámico tuviera parámetros muy ajustados a la región específica en la que estábamos trabajando. Lo que vimos es que para ellos una de las líneas, o lo que querían, era un tema de mejoramiento genético. Y también fue una cosa que dijimos, no, nosotros no vamos a apoyar la compra de animales en sí o la compra de animales. Lo que queremos apoyar es inversiones a nivel de uso del suelo que permitan que ese uso del suelo sea más productivo y más sostenible. Entonces, estas son las líneas que finalmente se promovieron. En términos de cuántas fincas acompañaba cada asistente técnico, más o menos un asistente técnico puede acompañar entre 25 y 30 fincas al mes. Es como la idea. Y había el programa, todo el piloto estaba diseñado para que, por ejemplo, en Caquetá se pensaba que se iban a tener más o menos 60 beneficiarios, entonces se tenían 2 asistentes técnicos específicamente para Caquetá, y en Guaviare se tenía como uno y un poquito, en el sentido de que eran 40. Más o menos 30 predios los puede acompañar un asistente técnico. De hecho, eso se los puede contestar con más certeza Manuel, que conoce mejor este tema por el programa de Ganadería Colombiana Sostenible. Y se me escapa la primera pregunta. La primera pregunta de Jorge Washington, la de los semovientes. No, él hizo una pregunta antes. Bueno, no sé si él se acuerda cuál era. Eran como 3. Perdón, lo que pasa es que no me daba pase el micro. Me cortaron el micro. Era sobre la organización, si pueden ser productores individuales o exacto. organizadamente.
Gracias. Pues mira, te cuento. Perdón, yo quería decirle esto de las pobres movientes, porque acá en Pucallpa, la región Ucayali, uno de los problemas muy grandes es la genética. Entonces vamos a hacer toda una inversión para sacar 4 o 5 litros, que la genética va a ser imposible. Entonces hay que buscar una mejor genética para acompañar a todo ese gasto que se hace en la inversión en lo que es los sistemas. Gracias. No, de acuerdo. Lo que se ve es que con las inversiones en estas herramientas, como asociados a ganadería sostenible y silvopastoriles, todas esas inversiones sí generan aumentos en productividad. No hay necesidad ni de aumentar el número de vacas, ni de cambiar la genética. Obviamente los saltos no son gigantescos, pero más o menos, digamos, yo creo que Manuel nos puede decir exactamente los porcentajes de cómo va aumentando la productividad. Pero la idea nuestra era más que ese dinero fuera para mejorar precisamente el uso del suelo, de tal manera que después la persona dijera, ok, esto sí funciona, y hiciera él de forma independiente las inversiones o en adquirir más animales o en mejoramiento genético de animales. Pero de la otra pregunta de las asociaciones, en Colombia el tema asociativo no es tan fuerte como lo que yo vi en Perú, por lo menos lo que vi yo en San Martín en términos de las asociaciones de cacaoteros. Estas regiones son regiones que han tenido han sido muy golpeadas por el tema de seguridad y del problema interno en el país. Y las organizaciones son débiles, o sea, el tema asociativo es débil. No, fueron préstamos individuales. Sin embargo, sí, inicialmente nosotros nucleamos las zonas para poder tratar de encontrar los beneficiarios. Digamos que queríamos encontrar los mejores beneficiarios posibles. También ahí hubo varios criterios para ese piloto. Y sí buscamos gente que estuviera en asociaciones de ganaderos reconocidas y que han hecho las cosas bien. Entonces, si bien los préstamos fueron individuales, esa selección inicial de los posibles beneficiarios sí se hizo con ayuda de las asociaciones de ganaderos de la región y sobre todo asociaciones que se sabía que funcionaban bien. No sé si respondí. Gracias, Maggie. También tenemos 3 preguntas en el chat. Una, si podrías desarrollar un poco más de cómo se crea el programa. La segunda es respecto a cuál es tu comentario y la alternativa para poder realizar ganadería sostenible. Y la tercera tiene que ver de quién y desde cuándo fue la iniciativa para destinar un porcentaje de las utilidades del sector financiero para apoyar el sector agropecuario en Colombia. Sí. Bueno, cuando se refieren a programa, me imagino que es el programa Visión Amazonía. Sí, o pueden decir si no. Entonces, como les conté, el programa Visión Amazonía se crea a partir de ese compromiso nacional. Y es un programa, el dinero va a entrar al Ministerio de Ambiente. De hecho, esa es una de las, por lo menos desde las regiones hay mucha crítica al programa Visión Amazonía, porque es muy centralizado. Es un programa que es manejado desde Bogotá, tiene un coordinador en Bogotá y tiene 5 pilares. O sea, la plata de estos recursos se invierten en 5 pilares y cada pilar tiene su coordinador. Entonces también los pilares como que funcionan un poco desarticuladamente. El primer pilar es el pilar de condiciones habilitantes, que es el pilar que está a cargo de todo el tema de monitoreo. Entonces está anclado con el IDEAM, que es nuestra institución nacional que hace todo el monitoreo de la deforestación y tiene unos recursos específicamente orientados a poder seguirle la deforestación a la Amazonía. Tenemos alertas tempranas, como lo decía Patti esta mañana, que ustedes también tienen, y tenemos la capacidad, como les decía, de subir los shape, como las coordenadas de cada finca, y es algo que tiene una capacidad de mirar la deforestación a un píxel muy pequeñito. Entonces tiene ya, en este momento está muy maduro ese sistema. Entonces ese es el pilar de condiciones habilitantes donde está todo el monitoreo. El pilar forestal, que lo que busca es hacer viable el aprovechamiento del bosque natural, sostenible, maderables, no maderables.
Está el pilar agroambiental, que es donde está inserto este tema con Finagro, este diseño de nuevos mecanismos financieros. El sistema agroambiental es básicamente dentro de esas áreas en donde se puede hacer actividades agropecuarias. Pero entonces, ¿cómo hacemos actividades agropecuarias más sostenibles y como adaptadas a las condiciones amazónicas? Está el pilar indígena, en donde los indígenas dijeron, no, nosotros, la plata nuestra vendría por resultados que nosotros tenemos unas áreas muy grandes en la Amazonía que no deforestamos por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Nosotros queremos un pilar aparte. Se creó el pilar indígena y ellos definieron la forma en que ellos querían invertir los recursos del programa para ellos. Y me falta, y está el pilar de sectorial y de planificación, que es un pilar, digamos, que hace inversiones en temas de ordenamiento territorial, energías alternativas, digamos, tiene otro, es más sectorial en el sentido de que tiene que ver con energía, con transporte y con ordenamiento del territorio y uso del suelo, como con políticas más macro. Ese es el programa y de nuevo dentro del pilar agroambiental es donde se inserta este nuevo mecanismo financiero. La idea era, necesitamos mecanismos financieros que nos permitan escalar y que nos permitan ampliar los recursos, pues porque es que solamente con los recursos del programa no vamos a poder hacer las transformaciones en los sistemas productivos que necesitamos. Entrando al tema de ganadería sostenible, realmente los resultados de este cambio en los sistemas productivos ganaderos, donde se integran estas herramientas, y pues yo le quiero dejar más bien la palabra a Manuel para que responda a eso, sí hay unos cambios de productividad bien interesantes. Y no solamente productividad en términos de leche y carne y el tiempo en que toma el ternerito en crecer, que es más rápido, sino en términos de la resiliencia del sistema productivo. Es un sistema productivo que llamaríamos climáticamente inteligente, es mucho, maneja mejor las épocas de lluvias intensas, maneja mejor las épocas de sequía y es un sistema que es más resiliente. Entonces, en ese sentido, tiene un montón de ventajas. Y funciona en la Amazonía. Definitivamente los resultados se ven. Es mejor esos sistemas de esta forma que los sistemas extensivos ganaderos que degradan el suelo. Estos sistemas también tienen un efecto sobre el suelo muy positivo. Los suelos no se degradan tanto, mantienen más su fertilidad. Y finalmente, ¿quién tuvo la idea de ese sistema financiero? Miren, esto ocurrió hace muchos años, creo que fue hace 40 o 50 años, y fue en una época muy complicada en donde realmente hubo todas las condiciones para que se tomara esa decisión, porque no es algo fácil de lograr ni de darse la pelea política. Fue una coyuntura muy especial en Colombia en donde se creó este nuevo sistema financiero, se crea Finagro y se le entrega esos dineros así. Pero eso fue un momento muy particular. La verdad no conozco muy bien la historia, pero sé que Colombia es único en ese sentido porque no, casi por lo menos sabemos lo tiene y hay otros países de la región que tampoco. Fue una coyuntura en donde se logró, pero hace varios años. O sea, no es algo reciente, no. Gracias, Maggi. Tenemos todavía 4 preguntas, pero ya tenemos que darle la palabra a Manuel. Entonces dejamos estas 4 preguntas para la ronda final, ¿no? Carlos, Susetti, Ethel y Kit. Vamos a tratar las preguntas en la última parte. Entonces, gracias, Maggi. Le damos el pase a Manuel. Manuel Gómez viene de la FEDAGAM, la Federación Colombiana de Ganaderos. Él es médico veterinario y es coordinador general del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Ha sido consultor para la Comunidad Europea y es miembro del equipo formulador del NAMA de Ganadería Bovina con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo en Colombia. Manuel, muy buenos días. ¿Nos escuchas bien? Ya estamos listos para poder ver tu presentación. Perfecto. No sé, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, a los colegas, compañeros de Perú y por supuesto a Air Innovation por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me dicen si la están viendo ya la presentación. Sí, sí, sí.
Perfecto. Muy bien. Entonces, en estos minutos voy a hacer una presentación del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible con la invitación, por supuesto, a que tenga un énfasis hacia la parte de Amazonía, hacia la parte que hemos trabajado con el proyecto. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es una alianza entre 4 instituciones, 2 ministerios y se trabaja con hemos trabajado con unos recursos de cooperación internacional, en los cuales tenemos el Reino Unido como donante, el Fondo Global para el Medio Ambiente como donante y 4 instituciones importantes en los cuales hemos operado. Uno está la organización CIPAP, que ha trabajado en el Caquetá, que es experto en sistemas silvopastoriles, Conservas y TNC. 3, el Fondo Acción, que nos ha colaborado en todos los temas legales y en los temas de pagos de servicios ambientales. Y todo esto bajo la operatividad de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, con el gerenciamiento del Banco Mundial, con la supervisión importante en los comités del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Solo para recordar un poco el contexto de la ganadería en Colombia, más de 38 millones de hectáreas en pastos, un 34% del territorio y cerca de 27.3 millones de cabezas. Todo esto adicional a una participación dentro de la generación de riqueza como ganadería, que ocupa cerca del 1.4% del PIB nacional. O sea, la ganadería en carne y leche en Colombia genera los recursos de cerca de 1.4% de ese PIB nacional, y a el nivel pecuario dentro del agropecuario es casi el 50%. Podríamos ver también que dentro de esa generación de riqueza que tiene Colombia, pues estamos hablando de de este hato de los 27.6 millones de cabezas, generamos anualmente cerca de 3.6 millones de dólares por el lado de la carne y 1.8 millones de dólares por el lado de la leche como tal. Generamos 950.000 empleos directos en ganadería, que es algo así como el 6% del empleo nacional y cerca del 19% del empleo agropecuario. Y somos, digamos, como ganadería un renglón bastante importante, 2 veces el avícola, 3 el cafetero, 8 veces el sector palmicultor. Pero el punto que nos convoca hoy es en esas zonas que están en peligro de desertificación o ya están desertificadas, ¿qué alternativas tenemos? Les voy a presentar el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, en los cuales ha operado en diferentes zonas de Colombia y hoy se encuentra en etapa de escalamiento para poder abordar durante unos 5 años más nuevos territorios y nuevas regiones, incluyendo la región de suroriente, en este caso sería Caquetá. Y hablando de Caquetá, pues aquí está la información como más reciente que tenemos del censo de vacunación que se aporta por el lado de ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos, y de estos municipios que aquí estamos viendo el inventario bovino, que es cerca de 1.800.000 bovinos en la región de Caquetá, donde agrupa o arropa cerca de 17.000 productores. Cerca de 3 municipios están recogiendo más del 50%, y tenemos a San Vicente del Caguán, tenemos a Cartagena de Chairá y Puerto Rico, los municipios más grandes de esta zona amazónica, en los cuales se concentra un número importante de bovinos. ¿Y por qué presento esta información de inventario bovino? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero por metano, por óxido nitroso, están en línea directa a los bovinos. Generalmente un bovino está aportando entre 800 y 1.200 kilogramos de CO2 equivalente por bovino por año. Entonces, ese más de 1 tonelada que se está trabajando, que se está emitiendo, tiene que tener una mitigación asociada, unas capturas asociadas, perdón. Y las capturas se dan cuando implementamos sistemas silvopastoriles y pasamos de cambiar las dietas de los bovinos a hacer unos bovinos que son más eficientes con este forraje, pero adicionalmente, al ser más eficientes con este forraje, la incorporación de material arbóreo nos vuelve en un balance
neutral y en algunos casos subniero. ¿Cómo explicaríamos esto? Pues si yo tengo un bovino por hectárea y estoy emitiendo 1 tonelada de CO2 equivalente por año por bovino, pero en esa misma hectárea donde está contenido ese bovino, siembro 30, 40 árboles por hectárea y hago una incorporación de arbustos, yo puedo estar pensando que allí puedo estar capturando entre 2.5 toneladas de CO2 equivalente, es decir, que su balance se me vuelve positivo hacia la captura. Para colocarlo en una ecuación sencilla, cuando incorporamos material arbóreo a los sistemas bovinos, mejoramos la alimentación, la nutrición, el bienestar, pero sobre todo incrementos en productividad que vamos a presentar a continuación. Esto, digamos, como para colocar en contexto el sacrificio de bovinos en Colombia, para los cuales estamos cerca de los sacrificios formal el año anterior de 3.410.000 bovinos, con una participación cercana de un 12-13% por parte de la región del Caquetá, pero el Caquetá sobre todo aporta los núcleos de terneros, los núcleos de cría, algo de doble propósito, hay un cordón lechero que se tiene en esta zona que nos aporta animales para el proceso de ceba y animales para el doble propósito. Y por el lado de la leche, pues para 2019, Colombia reportó 7.301.000 litros, perdón, 7.301 millones de litros por dato anualizado. Es decir, en Colombia son cerca de 15 a 21 millones de litros diarios la producción de leche, mucha de ella informal, otra parte más formalizada. Y de esa leche como tal, Caquetá tiene un corredor lechero que puede estar superando el 1.500.000 litros de leche al día, que entra a la economía, bien como quesos, bien algo de la industria también puede captar ahí, pero hay un tema importante de queseras que entran a este núcleo. Y todo, digamos, este contexto, ¿para qué? Para abordar el tema que en ganadería y medio ambiente y la ganadería sostenible necesitamos alternativas de cambio para ser mucho más sostenibles, mucho más ecoeficientes, pero sobre todo que los productores sigan siendo rentables y aparte de ser rentables se encuentren una armonía social y ambiental. Es una oportunidad de negocio, definitivamente, para mejorar ingresos. Es una transformación profunda que se da desde los usos del suelo, pero sobre todo es una forma de pensar diferente por parte de nuestros productores. Y es aquí donde la sugerencia para los colegas, compañeros, ganaderos, técnicos, funcionarios de Perú, pues encuentren una alternativa para que sea fácilmente vendible, aceptable y tenga algunas estrategias para poderlo mejorar. Aquí están, ya les comentaba, nuestro grupo de donantes, aliados y gerenciamiento, y podemos decir que trabajamos en los últimos 10 años con 4.100 productores, cerca de 160.000 hectáreas, que se abordaron algunos territorios en los cuales tenemos el Caribe, en los cuales tenemos la región oriental, en los cuales tenemos algunas zonas de Boyacá, Santander y Eje Cafetero, pero que específicamente para la región caqueteña hicimos intervenciones, por un lado con la organización CIPAP, cerca de 150 productores en alternativas sostenibles, y de la misma manera trabajamos y dejamos allí presentes fincas demostrativas. El objetivo fue y sigue siendo proveer una ganadería altamente amigable con el medio ambiente, pero con un núcleo especial de silvopastoriles, un manejo de recursos naturales, una ampliación de servicios ambientales, biodiversidad, captura de carbono y, por supuesto, un manejo adecuado del agua para la promesa de valores e incrementar la productividad. Y se logró, digamos, de alguna forma esos beneficios dados por los sistemas silvopastoriles. Esa triada entre la parte social, económica y ambiental tuvo un corazón del ejercicio y es la transformación productiva con la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos. Veamos un poco qué es eso de intensivos o no intensivos. Dentro de los no intensivos, pues tenemos corredores o cercas vivas que permitan alinear de alguna forma importante la disminución de la degradación eólica, de la degradación que podemos tener por escorrentía,
y preservar parte de esas coberturas y mejores manejos. 2. Árboles dispersos en potreros, entendiendo como árboles dispersos de potreros aquellos y sobre todo especies nativas que provean sombra, pero que a su vez suban muchos nutrientes, calcio, fósforo, magnesio, una cantidad de elementos mayores y menores que se incorporan al efecto suelo, y al tenerlo en las pasturas, pues encontramos unas alternativas de fertilización vía arbórea, bienestar animal por efectos de la sombra y sobre todo disponibilidad y biodisponibilidad de fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo es finito, el fósforo es finito en el ambiente, digamos en la naturaleza. Nuestros bovinos requieren fósforo como otros elementos y aquí en estos sistemas encontramos una parte importante de adquirirlo. La biodiversidad es un punto importante, son piedras de salto para aves, para mamíferos, para felinos y otros corredores en los cuales podamos tener allí la presencia. Y unos sistemas silvopastoriles de mayor densidad que llamamos silvopastoriles intensivos, entre 20.000 y 30.000 arbustos por hectárea, que puede ser botón de oro, Titonia diversifolia, Leucaena leucocéfala, puede ser guásimo como un nativo, puede ser otras experiencias que hemos tenido para poder tener una oferta forrajera en 3 estratos. Unas gramíneas, generalmente braquiarias, pánico, mombasas, tanzanias, adicionalmente unos arbustos que son ramoneables y un conjunto de árboles que permiten no solo sombras, sino legumbres, en este caso Crescentia cujete, aquí lo llamamos totumo, pero también puede verse el mata ratón, que podamos tener cerca a otros arbustos y una perimetral de cerca viva para acompañar al sistema. Para los productores pequeños, alternativas y programas alternativas de centros forrajeros, en los cuales se tienen unas 3 líneas de forraje, una línea de maderables y todo esto para aportar material forrajero a los bovinos y bancos mixtos proteicos en los cuales generamos unos espacios, pero sobre todo trascendimos del corte y acarreo y hoy los tenemos directamente para ser transformados hacia los temas de productividad, en ensilaje, en enificación o en otros procesos de enolaje. Aquí está como el resumen de nuestros ejercicios que se tuvieron entre intensivos y no intensivos, que podríamos decir que la sugerencia es, nosotros adoptamos este sistema de un fuerte sistema de capacitación, unos viveros privados, temas de formación, validación de tecnologías, diferentes tipos de instrumentos como los pagos de servicios ambientales que se pudieron dar, bien sea por carbono o por biodiversidad o unos PSAs en temas de agua a largo plazo y unas transformaciones de los usos del suelo que si bien existen áreas de conservación, existen áreas de restauración agroecológica y existen áreas de intensificación sostenible. Y todo eso para tener unos impactos en biodiversidad, reducción de emisiones. En nuestra meta Colombia es reducir entre el 20 y el 30% al 2030 las emisiones y específicamente del sector ganadero bovino que sume a los otros matrices y sectores de la economía colombiana. Incrementos en productividad, en impactos de pobreza y un monitoreo, reporte y verificación establecido. Aquí están, digamos, como los logros en los cuales se premia la conservación en estos 2 puntos, bosques primarios o bosques secundarios, pero se transforma de áreas que están desertificadas o son de ganadería tradicional a áreas en las cuales el componente arbóreo participa de una forma importante, o bien como árboles dispersos, o bien como cercas vivas, o bien como sistemas silvopastoriles con perimetrales en cercas vivas y un material forrajero de muy buena cantidad y calidad que permita disminuir emisiones de metano, pero a su vez incorporar ese sello de carbono que se da por los arbustos, por los árboles y, por supuesto, por los forrajes que aquí están contenidos. 18.283 hectáreas en conservación se dieron, 38.390 hectáreas en las zonas de sistemas silvopastoriles y unas mejoras en productividad
que se pueden explicar en temas de litros de leche por hectárea año, en promedio un 25%, que para una zona similar a la región de Caquetá, que no está aquí presente, pero que tuvimos alternativas en estas 150 fincas con incrementos hasta un 30-35% de la productividad en litros hectárea año, y cuando lo medíamos exactamente en los lotes silvopastoriles, pues fácilmente en un intensivo se puede dar 2 o 3 veces la productividad inicial. Y la carga animal también cerca de un 26% se incrementó. La calidad láctea en los sistemas silvopastoriles se modifica. Hay más sólidos disueltos en leche, que es un componente racial, pero también alimenticio, y la proteína y la grasa, sobre todo la grasa, tuvo un incremento de cerca del 3%. Y de esta forma, apalancado por un 25% más de aportes de materia seca, un bovino que puede estar en el Caquetá, un bovino doble propósito, un bovino de cría, requiere unos 10, 12 kilogramos de materia seca diaria en su consumo, y se pueden cumplir estos requerimientos con los sistemas silvopastoriles. El tema de bienestar, el tema de tener sombrío, el tema de tener más forrajes en los lotes, nos permitió tener menor evapotranspiración, mejor confort en la temperatura, hasta 3 o 4 grados se marcaron en promedio a lo largo del año, pero en las épocas más altas de temperatura y de humedad, hasta 10 o 12 grados de diferencia expuesto al sol o en un sistema silvopastoril. Eso definitivamente es confort, buena salud y, por supuesto, alternativas para que nuestros bovinos tengan este bienestar. En cuanto a tecnologías, la gestión de pasturas fue el que más se copió, junto al cuidado y protección de cuencas en los temas de agua. Allí tenemos unas alternativas importantes, porque cuando liberamos áreas y trabajamos intensificación sostenible, el tema agua es un tema fundamental. 2, el tema división de potreros. 3, las transformaciones del uso del suelo. Pero todas estas tecnologías se dan es con el convencimiento del productor, su familia y las personas que trabajan allí. Si por ahí no se empieza, es bastante complejo lograr estas transformaciones. Les comentamos que pagamos por biodiversidad unos 2.2 millones de dólares a nuestros 4.100 productores por transformaciones del uso del suelo. Adicionalmente hicimos unos pagos por captura de carbono, les entregábamos $150 por hectárea, máximo por 10 hectáreas para los temas de conservación, $600 por hectárea, máximo 10 hectáreas en temas de adecuación de terrenos para hacer su sistema silvopastoril. Y ya cuando teníamos el tema de cuánto captura de carbono, dejamos una bolsa de $150 por hectárea, máximo 10 hectáreas. Es decir, en resumen, en carbono les entregamos $750 por hectárea, máximo 10 hectáreas a los grupos de productores que establecieron sistemas silvopastoriles intensivos. Y hacia un PSA hídrico también lo trabajamos, en los cuales se escala hacia unos sistemas de sostenibilidad. Ya no trabajamos recursos de donación a los productores, sino atamos las agencias potabilizadoras de agua para que con un contrato hacia los productores de la cuenca alta, ellos aíslan toda esta zona de bosque ripial, el agua sale sin menos sólidos, y esa disminución de los sólidos en agua que tiene la agencia potabilizadora les devuelve un recurso hacia los productores de cuenca alta, haciendo contratos hasta por 10 años. Y, como les digo, trabajamos también la NAMA de ganadería, en las cuales encontramos zonas con mayores emisiones, y dentro de ellos tenemos al Caribe, la Orinoquía, y como cuarto grupo tenemos la región del suroriente, la región de la Amazonía, que les mostraba en la primera gráfica con cerca de 1.700.000, 800.000 bovinos, 17.000 productores, pues son altas fuentes de emisión. Aquí está como el resumen de dónde llevamos la NAMA de ganadería. La tenemos ya en proceso de escalamiento, buscando los recursos por acciones como la NAMA Facility, en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura.
y enlazamos a esos mercados, como comentaba María Adelaida, en los temas. Hoy, por ejemplo, la zona de Caquetá, tenemos 2 grupos trabajando allá, 2 empresas, empresas que tienen cadenas de restaurantes en las principales ciudades, la capital entre ellos de Bogotá, y que compran sus productos directamente hacia los ganaderos caqueteños, en este caso mantequillas y quesos, que son los mercados que estamos ofertando desde esta parte. Cerca de 24.000 productores sensibilizados, muy cerca de 700 técnicos y profesionales, siembra y preparación de 3.1 millones de árboles en 116 viveros que tuvimos que armarlos casi desde el principio para poder ofertarlo. En cuanto a fincas demostrativas, tenemos unas fincas demostrativas en Caquetá que nos permiten de estas 55 fincas llevar a los productores, y la sugerencia es que existan, si no existen, imagino que hay en el Perú, fincas demostrativas que permitan ser escuelas vivas, que se permita hacer aulas verdes, que permita hacer ECAS y diferentes sistemas de escalamiento para que los productores, viendo y trabajando entre pares directamente ganadero-ganadero, facilite la incorporación hacia una ganadería sostenible. En temas de biodiversidad, tenemos, por supuesto, esos servicios ecosistémicos que nos prestan los escarabajos estercoleros, incorporando materia orgánica al suelo, removiendo hasta 5 toneladas de suelo por hectárea día en sistemas consolidados, murciélagos y aves como polinizadores, control de vectores, control, por supuesto, de garrapatas, mosca, que nos ayudan muchísimo a mejorar la productividad, a hacer un balance y una biodiversidad en plantas que nos permita capturar más carbono en este caso, pero genere el bienestar para evitar plagas, malezas y enfermedades. Todo esto acompañado, por supuesto, de un monitoreo, reporte y verificación. Se incrementaron las aves presentes en los diferentes territorios, se encontraron inclusive nuevas especies y, como un resumen final, podemos decir que capturamos cerca de 1.4 millones de 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalentes removidos por los sistemas silvopastoriles que son altamente eficientes. Nuestras redes sociales, ganaderiacolombianasostenible.co en nuestra página, en los cuales los invitamos a que la observen, pueden descargar los manuales, pueden descargar presentaciones, pero sobre todo los invito a ver los testimoniales de los productores que nos cuentan cómo hicieron esa transformación. Instrumentamos y de una forma agradecemos a nuestros ganaderos, extensionistas, técnicos y profesionales que nos acompañaron y que nos acompañan en el escalamiento para trabajar con la naturaleza y no contra ellos. Está mi correo electrónico y bueno, estoy presto a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Qué excelente experiencia. Entonces, abrimos la rueda de preguntas para esta presentación. Pueden hacerlas, al igual que en el primer bloque, a través del chat o levantando la mano a través de la lista de participantes. No sé si fue tan clara que no tengamos preguntas o... Sí, ya tenemos una en el chat. Sí, Carlos, desde el departamento de Huánuco, en Perú, por cierto, es uno de los departamentos en donde la ganadería es muy importante y en estos momentos está bastante asociada a deforestación. Pregunta si tienen problemas de compactación de suelos de los pastos. Ok, la pregunta es, ¿cómo? Sí, realmente la ganadería trabaja, y sobre todo en ganaderías de ceba y en las ganaderías de ladera el problema de compactación es muy alto, ¿sí? A tal punto que puede llegar a disminuir la penetración de las raíces de los forrajes. ¿Cómo lo trabajamos y cómo la ganadería sostenible da respuesta a la compactación de los terrenos? Uno,
por efectos de la ganadería que trabaja hacia la implementación de árboles, de arbustos, porque allí con disminución de la utilización de agroquímicos, de fertilizantes, promovemos cerca de 92 especies diferentes de escarabajos estercoleros. Ellos tienen túneles de entre 20 y 25 centímetros que, como les decía en la charla, mueven hasta 5 toneladas de tierra por hectárea año. Es un número impresionante. Y allí la descompactación empieza a ser secundaria porque encontramos unos terrenos muy habilitados para mejor penetración de raíces, para penetración de esta parte de estiércol, de las bostas de los bovinos y los animales allí presentes. Y otro punto importante es que en los sistemas silvopastoriles, así sean cargas altas, son cargas instantáneas. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener periodos de recuperación entre 45, 50 días y de esta forma entra una carga de 2, 3 unidades animales por hectárea por ocupación, pero con ese tiempo de descanso que se tienen, la descompactación pasa a ser secundaria y al contrario, se premia, es una ganadería con un terreno y unas texturas bastante adecuadas para su desarrollo de productividad y eficiencia. Ok, tenemos la mano de Jorge Vela levantada. René, por favor, si puedes habilitarle el audio a Jorge para que pueda participar. Sí, ya está. Gracias, Manuel. Muy interesante. Dos preguntas muy puntuales. La primera es, en la organización de todo este proyecto de ganadería sostenible, no veo involucrado a la academia, por decir, la participación de esas universidades amazónicas, donde realmente existe la formación de muchos profesionales que pueden ser los transmisores de esta tecnología. Y el otro punto, tampoco he visto dentro de las actividades un manejo integral del paisaje ganadero, ¿no? Sabe que en la ganadería hay muchas áreas de bosques remanentes, y lógicamente que habría que ver no solamente los sistemas silvopastoriles, sino también cómo se maneja todo el paisaje ganadero. Gracias. Perfecto. Digamos que no lo mencioné, pero sí, definitivamente la academia y los núcleos de investigación los tenemos presentes, específicamente nuestras intervenciones con CIPAP en la Amazonía, van de la mano de la Universidad de la Amazonía, de la Universidad Surcolombiana, en los técnicos, y profesionales nos han acompañado. De hecho, tenemos un diplomado, ya tenemos un diplomado de ganadería sostenible en Florencia, Caquetá, y arrancamos con el segundo diplomado. O sea, hay un número importante, creo que fueron 50 técnicos y profesionales graduados en ganadería sostenible para el tema de academia en la Amazonía. Y dos, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, aquí en Colombia, tiene 8 pensos de ganadería sostenible, donde capacitamos a los diferentes técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para divulgar, contribuir y mejorar las capacitaciones hacia la ganadería sostenible. Trabajamos con otro par de universidades a nivel nacional, en los cuales incorporan conocimientos, saberes para este tema. Y en el tema de paisaje, definitivamente es un tema fundamental. Hoy nuestra etapa de escalamiento se da por paisaje. El primero, como eran tan atomizados nuestros productores, porque fue una convocatoria abierta, pues fue un poco complejo poderlos agrupar por biomas y paisajes. Hoy, como lección aprendida, pues nuestra intervención se hace para unos 12 paisajes ganaderos, y dentro de esos 12 paisajes ganaderos se tiene en cuenta la parte de restauración, la parte de conservación, pero sobre todo manejo y adecuado del agua y estos servicios ecosistémicos donde se pueda manejar la ganadería. Entonces estamos de la mano de la Unidad de Planificación Agropecuaria, UPRA, que depende del Ministerio de Agricultura, y ha clasificado la ganadería en aquellos donde sí se puede hacer ganadería de mediana y alta intervención, y somos muy respetuosos de las zonas donde definitivamente no hay ganadería ni se debe hacer, para poder tenerlos allí en ese abordaje tipo paisaje, redes de conocimiento, asociatividad, que son los temas que hoy nos convocan para la zona caqueteña y para la zona de cómo poderlo hacer mejor.
Gracias, Manuel. Tenemos también 4 preguntas en el chat. Si por favor puedes abrir tu chat. La primera está vinculada o pregunta Kit desde el departamento de Amazonas. ¿Cuál es el propósito de la ganadería? ¿Carne, leche o ambos? En Colombia tenemos la producción de carne representado por terneros, animales de levante, llamados precebas y cebas. Eso nos ocupa cerca de un 30% de la ganadería en Colombia. La lechería especializada se da en un 6% de la ganadería y son aquellos en los cuales más del 80% de su ingreso viene por el lado de leche. Se presenta en los trópicos de altura generalmente, donde tenemos núcleos de Jersey, Holstein, Ayrshire y otras razas especializadas para la producción de leche. Y se complementa la leche con el núcleo del doble propósito, en los cuales se generan terneros para que contribuyan a hacer los procesos de preceba y ceba, y una leche que podemos llamar una leche importante dentro de estos 7.100 millones de litros que se proveen, casi un 50% vienen también del doble propósito, con menores productividades por vaca, pero con una oferta ambiental bastante importante para tenerlo. Y cierra el tema la cría con unos cerca de 5 millones de vientres aquí en Colombia de la cría, aportan la ternerada suficiente para poder tener sacrificios que superen o han estado cerca en algunos momentos a los 4 millones de bovinos sacrificados al año como tal. Es decir, tenemos esa paleta de distribución en Colombia de las diferentes alternativas. Para la zona caqueteña, pues son aportes hacia las zonas de Yarí, hacia las zonas no piemontanas. Ahí tenemos todas las crías y las vacadas que nutren esos procesos, y hacia la zona piemontana tenemos núcleos de doble propósito, algunos incipientes de lechería tropical y por supuesto los procesos de preceba y ceba. Gracias, Manuel. También Patti Seijas desde Ucayali nos pregunta si el diseño de los sistemas silvopastoriles se hizo junto a los productores y si crees que esto fue un factor de éxito para que fueran adoptados. Sí, empezamos con unos procesos de sensibilización, pero como no había tantos sistemas silvopastoriles, íbamos con un catálogo. Y vender por catálogo es muy complejo, o sea, tuvimos unos años de aprendizaje, unos 2, 3 años de aprendizaje. Cuando ya tuvimos las fincas demostrativas, pudimos llevarlos a esas fincas demostrativas y la curva de aprendizaje se disparó. Pero el trasfondo es la extensión rural. No tanto la asistencia técnica, sino la extensión rural. Nuestros técnicos son extensionistas que manejan muy bien los temas de educación para adultos, pero que manejan de una forma importante el crecimiento de conocimiento conjunto. Es una planificación predial con el sello participativo. Es decir, no hay imposiciones, solo se muestran las bondades, se muestran las limitantes, y entre productores, su familia y nuestros técnicos crecen en conocimiento para poder tener un ejercicio bastante adecuado de generación de conocimiento. Es un conocimiento tácito con la experiencia de los productores, es un conocimiento explícito con los temas que tenemos publicados, con los temas probados, y esta matriz y generación de conocimiento genera el nuevo conocimiento para los diferentes sistemas silvopastoriles. Gracias. También nos preguntan si existe competencia por el alimento entre los diferentes tipos de ganadería y cómo se puede solucionar este problema. Bueno, en Colombia somos bastante pastoriles, nuestro rebaño, nuestro hato de más de 27 millones de bovinos, trabajan de una forma importante hacia los diferentes gramíneas, leguminosas, arbustos que se dan. La lechería especializada sí tiene un núcleo importante de maicero dentro de los alimentos balanceados, pero por la competencia, si entiendo bien, de forrajes entre agricultura y ganadería, pues estamos conscientes que vamos a disminuir algunas zonas de ganadería, vamos a hacer algunas zonas de agricultura o forestal que se puedan tener, pero somos conscientes y tenemos los recursos ambientales para trabajar en menos área, regresar o hacer algunos cambios transformacionales en usos del suelo que puedan ir hacia temas forestales y hacia temas de conservación, porque con los aprendizajes que hemos tenido y que se da en este momento, pues podemos ser productivos y eficientes para seguir creciendo nuestra ganadería en menos área.
Gracias. También nos pregunta Ethel Guamán si el cambio de la dieta que se tuvo en los sistemas productivos logró reducir las emisiones. ¿Tiene un estimado de la reducción obtenida? Sí, tenemos unos estimados dietarios cuando nuestros bovinos pasan de tener praderas toscas, praderas con altas fibras detergentes ácidas y neutras, las ácidas que limitan el consumo, las neutras que le limitan la digestibilidad y por ende las emisiones, pues llevábamos emisiones de unos 1.200 kilogramos de CO2 equivalente por bovino. Cuando se hacen los cambios dietarios, cuando las pasturas dejan de ser toscas, ya no se están haciendo periodos de descanso, no de 60, 70 días, sino podemos tener entre 50, 48, 47 días, hablando de temas braquiarias, pues se aumenta la digestibilidad, se recompone la biota de bacterias metanogénicas hacia bacterias que son adecuadas para generar más ácido propiónico, butírico y acético, que se transforma en más carne, más leche. Pudimos tener reducciones de emisiones entre el 8 y 10% de metano. Y dos, por el efecto nitrógeno. El efecto nitrógeno, por las dietas en sistemas silvopastoriles, hacen que sus excretas de nitrógeno se puedan reducir. Normalmente sale un 70-75% sale de nitrógeno de estos bovinos en sistemas tradicionales y lográbamos retener entre un 5 y 10% adicional, es decir, menos óxido nitroso y con un adecuado manejo de excretas y con los escarabajos estercoleros trabajando y con los diferentes compostajes que podríamos tener, sólidos o húmedos, logramos reducir, yo creo que en cerca de un 20-22%. ¿Qué significa? Que quien emitía 1 tonelada, hoy está emitiendo 800 kilogramos por bovino año, probados en politúneles y probados generalmente in vitro también. Tenemos también dos preguntas relacionadas al mercado. Una es de Jorge Sáenz del Ministerio de Agricultura y Riego en Perú. Pregunta si hay un mercado que se ha identificado que esté dispuesto a pagar un mejor precio por este modelo de producción. Y Augusto Mulanovich, desde Madre de Dios, nos pregunta cómo ha reaccionado el mercado frente a estas prácticas sostenibles. Bueno, es un mercado incipiente, es un mercado que hemos vendido hacia nuestros productores por los incrementos en productividad, cerca de $575 de ingreso por hectárea año a los productores que han participado en la ganadería sostenible, y que ese enlace a mercados ha sido lento, pero sí encontramos ya algunas empresas. Les comentaba el tema Caquetá, el tema de mantequilla y queso Caquetá, de Caquetá, que para el eslabón final, es decir, para los grupos de restaurantes que hay aquí en Bogotá, cerca de 3 millones de comensales se reciben en estos restaurantes, en estas empresas, y al tener menor intermediación, pues van directamente y traen estas 5 toneladas de mantequilla y quesos que se están aportando mensualmente, y que aunque resulta pequeño, ya podemos decir que son mercados diferenciados que inclusive han tenido unos precios por encima del estándar entre un 15 y un 30%. Respuesta, es decir, sí hay un mercado que es pequeño en este momento, pero que exploramos y apuntamos a que siga creciendo, porque los temas de sostenibilidad, los temas de cero deforestación, los temas de una ganadería justa, una ganadería ambientalmente sostenible y socialmente sostenible, empieza a tener un mercado adicional que sí se puede ir pagando. Es pequeño para todo el total de mercado, pero creemos que tiene unas oportunidades importantes, y nuestro esfuerzo de escalamiento es visibilizarlos y llevarlos. Tenemos un queso Botón de Oro ya en el mercado, tenemos una leche orgánica en las góndolas, que si bien pueden tener un diferencial de precio entre un 25-30% adicional para góndola, compite con algunas leches de soya que salen al mercado, o digamos productos de la soya, y está ya entonces esa alternativa importante hacia los productores sostenibles. Gracias, Manuel. Y la última pregunta de esta rueda sería la de Carlos Balcázar, de Huánuco, sobre a partir de qué mes se realiza la saca o el beneficio y con qué peso en
carcasa se obtiene a partir de estos sistemas productivos? Bueno, en Colombia tenemos normalmente entre 39 y 40 meses el beneficio de los bovinos. En los sistemas de ganadería sostenible intensivos logramos reducir hacia unos 34, 36 meses desde que nacen hasta que se llevan a beneficio. Es decir, esos 6 meses adicionales es un un ahorro interesante para productores, mejoran sus ciclos. Normalmente el peso lo da el mercado aquí en Colombia, generalmente son de 450, 460 kilos, pero algo interesante es que la calidad que se puede dar respecto a las canales está por encima del 53-54%. Hay un componente racial, por supuesto, pero la cantidad, la ganancia diaria de peso de estos bovinos se incrementa a tal punto que podemos tener normalmente unos 350 gramos, que es bastante bajo por ganancia diaria. Cuando entran a los sistemas silvopastoriles intensivos, en este caso, se pueden tener ganancias de 800, 850 gramos sostenidos durante el año, que es algo así como unos 24, 25 kilos al mes. Es decir, que en 10 meses hemos aportado 250 kilos para un bovino que entró de 200 kilos. Ahí tendríamos un proceso de ceba interesante para poderlo tener. Muchísimas gracias. Entonces le damos ahora la palabra a Maggie, que quedó con 3 preguntas pendientes de la primera rueda. Listo, Maggie. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Súper, gracias. Creo que no sé cuál será la tercera. Vi dos. Alguien preguntaba si se requieren títulos para acceder a esas líneas de crédito o si alguien como arrendatario puede acceder. Un arrendatario puede acceder siempre y cuando muestre otras garantías del crédito, ¿sí? Si la garantía que va a mostrar la persona es el predio, pues sí tiene que demostrar títulos, pero dado que en muchas regiones del país muchos pequeños productores no tienen títulos legales como tal, con el Banco Agrario, que es el único banco de primer piso del sector agropecuario que es público, se ha venido implementando una modalidad como de demostrar que uno es un poseedor regular de un predio. Lo que se ha hecho en Colombia es que las juntas de acción comunal, Gustavo me decía cómo se llama, ustedes tienen algo equivalente en Perú. Esas juntas de acción comunal o veredal, que son las que están a cargo, digamos, de hacer ese manejo colectivo de ese territorio a nivel de vereda, puede elaborar una carta en donde certifica que la persona que está solicitando el crédito es alguien que lleva viviendo en esa vereda más de 5 años, que ese predio que ha venido pagando, digamos, lo que corresponde a los impuestos prediales del predio y básicamente lo identifica como poseedor regular. No sé si en Perú tienen algo similar, pero para nuestros beneficiarios del crédito, esa carta de la Junta le permitía acceder al crédito si no tenía garantías por otro lado. Lo otro es que estrategias se han venido implementando para asegurar el pago de las cuotas. Lo que se busca, y quizás es algo que Manuel no habló con la suficiente profundidad, el tema de la extensión, de tener estos asistentes técnicos más extensionistas que asistentes realmente, acompañando estos procesos, tanto el programa de ganadería colombiana sostenible, que de hecho de los aprendizajes del programa fue que establecimos ese servicio complementario para el instrumento, es fundamental. Lo que es que el asistente técnico se vuelve alguien casi que de la familia del productor. El productor está pendiente de la visita de ese extensionista, está pendiente de que alguien se interese por cómo le está yendo en su sistema productivo y en estos cambios que está haciendo. Además que al ser extensionista es alguien que le ayuda en otros problemas que tiene.
Entonces, la idea es que este mismo extensionista en esa labor de acompañamiento, es casi como un coaching, pues yo lo veo así, que le hace el extensionista al productor, él también esté pendiente de que el productor pague la cuota, esté pendiente de que el productor la tenga en la cabeza y realmente tenga ese compromiso con esa obligación financiera, porque es importante para todos que la obligación se pague. Porque si no, pues al programa también le va mal, digamos, al programa de Visión Amazonía. Esa es la estrategia realmente que tenemos. Y la otra estrategia es la que yo les comentaba, de poder vincular a los beneficiarios con estos compradores. En general, todos los beneficiarios que recibieron el crédito en el piloto son beneficiarios que tienen un comprador, ya sea del queso, ya sea de la leche, y que de alguna manera eso reduce un poco el riesgo de que no pueda tener la plata para pagar el crédito. Creo que esas eran las dos preguntas. Lo que pasa es que habían dos frente a la estrategia, creo. Sí, correcto, Maggie. Las dos tenían que ver con cómo recuperar el Yo dinero. quería preguntarle a Manuel, yo realmente tengo muchas ganas de poder compartir con ustedes, mis colegas peruanos, el modelo biodinámico. Creo que es algo que es supremamente útil. Para mí fue una fantástica. Y como les dije, se puede parametrizar, o sea, la forma en que está construido, uno puede organizar los parámetros iniciales para las condiciones propias de cada, hasta del finquero. O sea, uno puede parametrizarlo por finca para poderlo compartir con ustedes. No sé, Manuel, ¿cómo van ustedes con el modelo y si ves viable eso eventualmente en el futuro? Pues muy viable, María Elaida. Tenemos, digamos, nuestro interés es poder tener el modelo biodinámico funcionando en un ambiente web, que podamos compartirlo, y por supuesto que somos conscientes que se requiere algunos ajustes y demás en términos de conceptos y demás, pero el ejercicio como tal, yo creo que en un par de meses ya puede estar en un ambiente web y claro, es una colaboración que podemos prestar con mucho gusto. Qué chévere. Hay una pregunta final de Carlos desde Huánuco preguntando sobre el porcentaje de interés en los créditos. Como les contaba, la forma estándar en que se prestan estos recursos FINAGRO a pequeño productor y las tasas que maneja Banco Agrario es de 7%, DTF más 7%. DTF básicamente es esta medida en el país que recoge la tasa de interés mínima interna del mercado financiero. Y es algo que define un poco, si no estoy mal, el Banco de la República en el país. Ese DTF varía, no es algo que es fijo. Creo que en este momento está en 4 punto algo, por el COVID se ha venido bajando. Entonces el Banco Agrario al pequeño productor le presta a DTF más 7. Si el DTF efectivamente está en 4.5, pongámosle, y le cobran al 7, entonces la tasa de interés anual de los créditos para pequeño productor quedan en 11.5% anual. El instrumento llega con un subsidio de tasa, que son platas de la cooperación, son platas de Visión Amazonía. El subsidio de tasa quedó en 6.5. Entonces casi que se está cubriendo o sea, gran parte de esos 11.5 termina el crédito costando más o menos 6% anual. O sea, si hoy en día el DTF es 4.5, sería 4.5 más 6.5. O sea, básicamente, ¿cuánto queda? Perdón, 4.5 más 1. Perdón, son 4.5 más 7%, que es la tasa que cobra el banco, y entra a cubrir el subsidio a la tasa, que es de 6.5, o sea, queda 4.5 más 0.5, queda 5% anual el crédito. ¿Sí?
Muchísimas gracias, Maggie. Si nadie más tiene una pregunta, les pediríamos a todos que por favor puedan abrir sus cámaras para tomar una impresión de pantalla para la foto final del registro. Listo, no sean tímidos. Sí. Manuel, si podrías dejar de compartir, por favor. Listo, René, ¿tú nos avisas cuándo podríamos tomar la foto? Sí, le pediría a Manuel que por favor pueda dejar de compartir su pantalla. Bien, a ver, sonrían. Vamos a empezar a tomar las fotos. No están todas las cámaras activas. A ver si empezamos a activar. Listo, René, a la de 3 con los que estemos. A ver. 1, 2, 3. Esperen, son 2 partes. Un momentito. Viene la segunda parte. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Bueno, para cerrar les damos la palabra final a Gustavo y a Maggie para poder despedirnos. No sin antes recordar que vamos a hacer una segunda parte de este módulo sobre ganadería vinculado a 2 temas. Uno, la asociación entre pequeños productores y empresas a través de la experiencia de Nestlé en Colombia. La segunda, cómo generar una marca a partir de la experiencia de la ruta del queso en Caquetá. Listo. Entonces, Gustavo y Maggie, las palabras finales son suyas. Bueno, gracias. Lo primero quisiera agradecer a todos por su participación. Hemos tenido 40 participantes casi, es muy importante el número. Quiero nuevamente agradecer a los colegas colombianos. Creo que la experiencia que ha presentado es sumamente útil. Podemos extraer muchísimas lecciones para el proceso de las estrategias, para las propuestas que estamos trabajando. Y esperamos que las próximas reuniones sean igualmente buenas y que también contemos con una amplia participación. Y bueno, por mi parte, decir que desde Dirty Innovation Institute estamos muy contentos de poder colaborar en este tipo de intercambios, en este tipo de colaboración y cooperación horizontal entre instituciones, países hermanos. Así que nada más que nuevamente agradecerles a todos por estar aquí y que haya sido, deseando que haya sido productivo y satisfactorio para todos. Gracias. Sí, y por mi parte también muy complacida de haber podido organizar esta sesión de intercambio. Pati, gracias por proponerla y por ayudarme a coordinar todo. Aquí en Colombia muy abiertos, todos desde el programa Ganadería Colombiana Sostenible, el programa de Nestlé que vamos a ver más adelante, la ruta del queso, interesados en poder compartir estas experiencias. Definitivamente los resultados que se ven a nivel de la productividad en la Amazonía son muy interesantes. Y bueno, esa es la idea, que podamos hacer un desarrollo bajo en emisiones en estos territorios. Listo. Por favor, no se olviden si desean recibir la información, colocar sus datos en el chat, o también pueden reenviar un correo a René Bartra o a Patricia Luna, que están en las direcciones de la invitación que recibieron para este seminario. También creo que Manuel también se quiere despedir. Sí, claro que sí. Gracias. Manuel, gracias. Es que tuve problemas con el micrófono y no podía hablar, pero muchísimas gracias desde la Federación Colombiana de Ganaderos, desde el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Cuenten con todo nuestro apoyo, con nuestra experiencia, nos interesa mucho estos intercambios con Perú, países hermanos que requerimos pues crecer, en fortalecer nuestra ganadería, pero siempre con ese sello de sostenibilidad ambiental, social y económica, y generar ese bienestar, y contribuimos con nuestros aprendizajes, con nuestros escalamientos que podamos tener, pero sobre todo el conocimiento mutuo entre Perú y Colombia para seguir trabajando. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a todos.
Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos y buena Hasta mañana. la próxima. Hasta luego. Chao. Chao. Ya lo has dicho, que un requisito es la certificación internacional de inglés.